¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión en donde vamos a dar inicio a un nuevo módulo, a una nueva asignatura y desde luego a un nuevo curso. Y sobre todo la materia que nos ocupa en este momento, hoy día, es de suma importancia y de suma relevancia, no solo para el sistema jurídico en México, sino también para el sistema social, para las instituciones propias del Estado que hacen esta rama del derecho tan importante, pero también para entender el factor delincuencial que nos aqueja hoy día. Principalmente entender cómo opera el sistema jurídico, y lo vamos a ver de manera muy general en esta primera parte de esta asignatura, para poder comprender mejor la materia de delitos. En este sentido, me estoy refiriendo a la asignatura Derecho Penal 1. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Paulo Lara Vital. Soy, desde luego, licenciado en Derecho, pero ahora sí ya oficialmente maestro en Criminología e Investigación Científica del Delito, y en donde vamos a tratar de cuadrar en estas 6 o 7 semanas el ámbito general de aplicación al derecho penal, que ustedes lo comprendan desde la importancia social, pero también desde la importancia no punitiva ni represora, sino una relevancia previsora, ¿sí? Preventiva, mejor dicho. Y que en este sentido, bueno, al hablar de derecho penal, no nada más es hablar sobre la nota roja, sobre el sensacionalismo, sobre esta parte de los programas amarillistas que tanto hoy día operan a nivel nacional. En este sentido, perdón, nosotros vamos a dividir el contenido temático en 5 unidades, de las cuales estas 5 unidades vienen de manera muy amplia. Perdón, y comenzando esta parte desde la génesis, desde las generalidades, desde los conceptos básicos que hacen al derecho penal en México. Y principalmente, ¿cuál es la importancia de su estudio para poder comprender esas divisiones de las cuales se hace a las diversas denominaciones del derecho penal? Desde la perspectiva en la unidad 1, vamos a ver, como ya lo referí, las generalidades, en qué parte se divide el derecho penal para poderlo estudiar, el concepto, denominación y definición del derecho penal, eh, cuál es la diferencia entre derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo, derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo, qué características hacen al derecho penal, las relaciones del derecho penal con otras ciencias jurídicas, la dogmática de la ciencia penal y por qué el derecho penal es una ciencia causal y a su vez es una ciencia explicativa. Vamos a ver aquellas ciencias auxiliares al derecho penal, y ahí sí me voy a meter ya mucho en la parte de especialidad con la que yo cuento, que son la criminología y la criminalística. Para la unidad 2 abordaremos la evolución y ese proceso evolutivo de la palabra derecho penal a través de sus escuelas, a través de los periodos que hacen al derecho penal en cuanto a la venganza privada, en cuanto a la venganza pública, en cuanto a la venganza divina, los periodos humanistas o humanitarios, las etapas científicas, el pensamiento crítico del derecho penal, ¿sí? ¿Cómo estableceremos estas directrices a través de las diferentes escuelas? Y sobre todo, ¿por qué entender que el derecho penal, antes que ser positivo, debiera ser más humanista, pero principalmente más preventivo? Entender estos factores de cómo el derecho penal ha nacido y por qué ha nacido, nos dará la diversidad de comprender mejor no solo la dialéctica, sino también esa dogmática. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver también, desde luego, como toda rama del derecho, cuáles son sus fuentes, por qué es importante tener una legislación única en la materia, por qué es importante establecer ahora los principios procesales en cuanto a la codificación adjetiva y la estandarización de un código único a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ubicación y principio de legalidad a través de los dogmas de la ciencia jurídica y de la ciencia penal.
la interpretación para la unidad 4, la interpretación de la ley penal en cuanto a su origen, en cuanto al ámbito espacial, en cuanto al resultado, en cuanto a los medios empleados, en cuanto a esas clases de acuerdo a lo que es el delito, a lo que es la ley, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a interpretar este nexo de causalidad entre un evento llamado delito y un resultado final ejecutado por una persona llamada delincuente. Por otra parte, vamos a ver ya para la última unidad esos ámbitos espaciales, territoriales, materiales del derecho penal. ¿Qué hace la ley penal en cuanto al fuero común, en cuanto al fuero federal, en cuanto a las ciencias castrenses, las disciplinas castrenses, desde luego? Bien, vamos a establecer esta parte introductoria y es necesario retomar algunos conceptos básicos de lo que es el derecho en sí. ¿Por qué? Porque en este sentido, establecer y por principio de cuentas direccionar qué es el derecho me va a permitir comprender mejor la materia jurídica hacia el ámbito de delitos, hacia el ámbito positivo y punitivo, desde luego, del derecho penal. Entonces, de tal forma que hoy día nosotros hablaremos de unas generalidades básicas del derecho penal y sobre todo que el derecho penal en sí nace a través de esta parte del posicionamiento y desarrollo, pero su singularidad radica en las diversas formas del pensamiento que tiene el ser humano, en las diversas formas en que nos conducimos y las diversas formas en que hemos establecido que nosotros hemos llegado a la forma de asociación y sobre todo porque el derecho penal siempre ha participado en la vida del hombre, siempre ha participado en este sentido como una forma no de suprimir el evento delictuoso o la conducta delictuosa o la conducta desviada o la conducta antijurídica, sino que estas formas de asociación también nos han dicho que los delitos deben de operar en un sistema social, ¿de acuerdo? Y quizá tenga que ver un poco con la desigualdad de clases sociales. Desde luego, como lo estoy refiriendo, los delitos a lo largo de la vida conmutativa siempre van a existir. Esos no se van a terminar. Y con mayor o menor recurrencia, a través de hechos menores o mayores, dan ese sentido de pertenencia generalmente a los delitos de sangre, los delitos de alto impacto, los delitos violentos. Aunque por otra parte, a lo largo también de la vida conmutativa del hombre, siempre han existido estas condiciones de la defensa del honor, algunas condiciones del estado de necesidad también para operar al derecho penal, ¿sí? Como defender la vida, defender el patrimonio, defender a la familia. Y en este sentido, nosotros como resultado de estas conductas vamos a establecer que a través del derecho penal y del derecho en general, surgen las sanciones y mismas que en las codificaciones aplicadas a la materia se han tipificado por los legisladores a través de la creación de las normas jurídicas como esas conductas susceptibles de ser delitos. Bien, ahora, en tiempos remotos y sobre todo con esta justicia, me voy a adelantar un poquito a la unidad 2, con esta justicia divina, recordemos que los delitos se habían considerado como pecados, lo cual no nada más representa la ofensa social, sino también esa ofensa a la divinidad eclesiástica, es decir, a Dios. Y como consecuencia de ello, existe la necesidad de, por un lado, expiar los pecados a través de la imposición de las penas de la iglesia, sea cual sea su denominación, o bien a través de la sociedad que prevalezca justamente hablar de las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. Recordemos que en México operó un sistema monárquico y suprime a lo que es las comunidades indígenas, pero el establecimiento de este derecho y de este sistema de penas también implicaba ofender a una divinidad y a su vez la pena privativa de la libertad, pero aquí existían penas corporales.
como eran las torturas, los castigos crueles, el desollamiento, esta parte de cortar la extremidad vocal llamada lengua, esta parte de quemar vivos a las personas que desobedecían esa divinidad. Y bajo el amparo de un tribunal llamado inquisidor, pues obviamente bastaba con el señalamiento para producir ese efecto jurídico y desde luego establecer esas líneas paralelas de cómo nosotros establecíamos las penas y castigos. Ahora bien, nosotros dentro de esta facultad, como parte de una génesis y un proceso evolutivo de los estados modernos, ahora es facultad del Estado sancionar los delitos y en caso de México, por ser un país federado, por ser un país demócrata, esta facultad que le corresponde al Estado va a través del sustento del Pacto Federal y la respectiva división de poderes. ¿Por qué? Porque no resultaría factible que dos o más poderes se concentren en una sola figura o en solo ser humano o en una sociedad en general, ¿sí? Por tanto, el Estado moderno, al suprimir a la monarquía y a los procesos dictatoriales, va a establecer que el derecho penal como eje sancionador o como elemento sancionador va a encontrar su respaldo y génesis en el titular del Ejecutivo Federal y cuya responsabilidad es delegar la administración de justicia del país. ¿En quién? En dos figuras representativas de la ley penal, que es el fiscal o Ministerio Público, o en su defecto, un procurador, que ahora se llama fiscal general, ¿sí? Entonces, en esta parte de saber delegar, cómo establecer estos parámetros de la federación, nosotros vamos a entender que el derecho penal se encontrará a cargo de quién, del poder legislativo como proceso creador de normas jurídicas. Ajá. Es decir, el poder legislativo se va a encargar de elaborar las leyes correspondientes para poder establecerlas ante la sociedad y que esa sociedad tenga la observancia y la obediencia general. Pero que a través del Poder Judicial encabezado por los juzgados, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la tarea y el objetivo principal de impartir justicia pronta, equitativa y sobre todo expedita. Bien, ahora, en consecuencia, el derecho penal sí va a constituir un eje punitivo y que va a ser ejercido por el Estado, pero que en este sentido, al ser un eje punitivo por el Estado, su función es hacer cumplir la norma con el fin principal de establecer una convivencia sana y armónica entre los individuos que hacemos una sociedad en general. ¿Por qué? Porque como lo acabo de referir al inicio de la sesión, el derecho penal nace como una necesidad de establecer las sanciones correspondientes, ¿sí? Pero también busca armonizar a la sociedad misma en la prevención de los delitos. Ahora, como cultura jurídica y como cultura general, el derecho penal nace no para en sí suprimir a los delitos, sino más bien erradicar los actos de venganza. ¿Por qué? Porque en esta parte, recordemos que en antiguas sociedades existía esta parte de la justicia por propia mano, ¿no? La famosa ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Y entonces se establecían estas condiciones de venganza en donde no recurrías al Estado, sino que la justicia, al ser tomada por propia mano, la considerabas como parte ya del sistema social, la considerabas como parte de esa condición ejecutoria por tu propia cuenta. Y desde luego la venganza era mucho mayor porque en esa condición nosotros establecíamos que las leyes estaban a veces hasta fuera del Estado, ¿no? Estaban lejos de que el Estado las estableciera como tal. Entonces, el derecho penal, al nacer como un eje represor
de los actos de venganza como un eje sancionador de los actos de venganza, va a tratar de sanear y armonizar a los individuos, pero su tarea principal debe ser prevenir las conductas antijurídicas, las conductas violentas, las conductas atípicas. Bien, ahora, en este sentido, nosotros vamos a establecer que el derecho penal tiene una tarea muy elemental. Y sobre todo que esta tarea elemental deba consistir en el estudio que aporta a través de los conocimientos fundamentales, a través de la dogmática, a través de la técnica jurídica, a través de las ciencias jurídicas, y que estudiar esta parte de los conocimientos fundamentales nos va a permitir establecer que el derecho penal se va a dividir en dos clasificaciones. Por un lado, las generalidades, el derecho penal general, los ámbitos de aplicación de la ley, y por otro lado, el estudio de los delitos en particular, pero a su vez, el estudio propio del derecho procesal penal como parte del sistema adjetivo de normas. Hoy día, nuestro país sí da una exigencia de que cada día los ciudadanos estemos mejor preparados, y hablo en general, no nada más hablo de los abogados en formación o de los abogados postulantes, sino también del ciudadano en general para que posea esos conocimientos amplios y actuales sobre las generalidades del derecho, pero también con esos conocimientos amplios y actuales sobre la ciencia penal. Y sobre todo, al ser una materia jurídica base para la preparación de nosotros, los abogados, tanto de los estudiantes en leyes como de los abogados postulantes, se convierte en un elemento primigenio para poder establecer esas condiciones de las cuales el derecho penal tiene auge hoy día. Y sobre todo, en esta sociedad tan golpeada por el estado de ingobernabilidad en el que nos encontramos, es necesario entender por qué el derecho penal tiene que ser visto más como un sistema social que un sistema punitivo y represor de leyes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a establecer algunas acepciones y vamos a organizar y sistematizar la palabra derecho. Como lo dije igual al inicio de la sesión, es importante retomar ciertas condiciones de la ciencia jurídica y sobre todo establecer por qué es importante que yo conozca esta acepción de la palabra derecho para que podamos entender y yo les pueda explicar qué significa el derecho penal, para qué fue creado el derecho penal y cuál es el objetivo y fin común del derecho penal. Por tanto, me voy a adelantar aquí un poco también a la explicación de las ciencias auxiliares. Desde luego, mi intención en este curso es mostrarles a ustedes otra perspectiva quizá un tanto diferente y diversa de lo que es la ciencia penal. Y desde luego, ¿por qué hago énfasis en este esquema piramidal? Porque el derecho penal, en primer lugar, se va a encargar, sí, de establecer reglas, normas y sanciones para aquellos sujetos que infrinjan la materia, que infrinjan la ley, y sobre todo que ejecuten conductas susceptibles de ser delitos. Por eso el derecho penal está en el puntal más importante de esta pirámide, porque se va a apoyar de ciencias penales ¿para qué? Para esclarecer delitos o conductas que se presuman delitos, ¿sí? Pero que apoyado por sus ciencias auxiliares, como es la criminalística y la criminología, entenderemos esos factores etiológicos, endógenos, exógenos, sociales, institucionales, del por qué ahora el derecho penal tiene que ser visto como una ciencia, sí jurídica per se, pero también una ciencia social. Ahora, ya establecimos que en el puntal más alto el derecho penal se va a apoyar de ciencias penales para esclarecer los delitos, para poder, primera línea, descartar sospechosos y subsecuentemente encontrar a un presunto responsable y poder establecer la línea y directriz que el Ministerio Público establezca para ejercitar la acción penal. Ahora bien, que desde el punto de vista de la criminalística como segundo eje rector, la criminalística es una ciencia fáctica, lógica,
pero sobre todo argumentativa, que su fin es responder a la pregunta, ¿cómo sucedieron los hechos? Para ello se va a valer de peritos especialistas, de científicos especialistas, que su fin es probar lo que realmente ha sucedido a través de el aseguramiento, la protección y la preservación del lugar de los hechos, para poder reconstruir a través de la utilización de diversas técnicas y métodos de investigación esos posibles indicios de los cuales la materia del delito se va a ocupar. ¿Me explico? Y que en esta condición poder llegar a establecer una línea transversal, ¿para qué? Para establecer elementos de prueba que el Ministerio Público integra en algo que se llama carpeta de investigación y que se ha presentado ante un tribunal en materia forense. Y que esa materia forense se diserte a través de los organismos jurisdiccionales para esclarecer el delito, como nos marca el puntal del derecho penal, y en este sentido, poder establecer la libertad, la inocencia o bien la prisión y la culpabilidad y responsabilidad de un presunto. ¿De acuerdo? En ese sentido, la siguiente ciencia de la que se va a apoyar el derecho penal, pues es la criminología, porque aquí va a responder a la pregunta, ¿quién ejecutó esa conducta? Va a estudiar si se va a encargar la criminología de estudiar al delito, al delincuente y al control social como fenómenos antisociales, pero a su vez también su campo deberá ser la prevención de delitos, no nada más en la vía pública, no nada más en esta condición general de la sociedad, sino también la criminología es tan rica que se puede encargar de prevenir conductas en empresas, en escuelas, en las propias instituciones que hacen a la administración pública. ¿De acuerdo? Ahora, retomemos un poco de sus conceptos básicos, quizás hasta de primer cuatrimestre, pero lo reitero, es importante que ustedes conozcan la naturaleza misma del derecho y por qué el derecho va a obedecer a esa dogmática natural de los cuales se va a tomar en consideración la norma jurídica para establecer que el derecho, al ser un ente multilateral, multifactorial, un ente multicausal, multiexplicativo, nos va a conferir facultades, porque todos los individuos en esta parte del justnaturalismo establecemos esas condiciones de poder ser sujetos de derecho, de exigirle a la sociedad, pero también exigirle a nuestras instituciones que se hagan cumplir esas normas jurídicas. Pero por otro lado, nos va a imponer esos deberes y obligaciones en razón de distinguir que la norma jurídica propiamente es establecer ese carácter de derechos y obligaciones recíprocos en un estado jerárquico. ¿Bien? Por tanto, el derecho se va a dividir en dos ramas. La podemos dividir en más, en derecho natural, en derecho positivo, en derecho vigente, en derecho eficaz, pero para efectos generales vamos a establecer que el derecho objetivo es la norma o el conjunto de normas o principios jurídicos en su carácter bilateral, que es de observancia general, dirigido a los particulares y que en concreto los sujetos de derecho, es decir, los ciudadanos, somos los destinatarios de esas normas jurídicas, porque a su vez el Estado nos confiere facultades, pero nos va a imponer deberes y obligaciones recíprocas, entre los cuales en esta trilogía del sujeto de derecho, el Estado, hay una relación jurídica llamada nexo social o nexo de causalidad. ¿Sí? Por tanto, el derecho subjetivo nos establece que si el derecho objetivo es el principio o la norma que nos va a conferir facultades, derechos y obligaciones a través de los sujetos destinatarios de la norma jurídica que somos nosotros, Preciado Hernández nos lo explica de esta manera, que el derecho positivo va a ser el poder que nosotros establecemos a través de las instituciones para que nuestra pretensión sea escuchada,
a través de la facultad que nos otorga la propia ley partiendo de la Constitución política y que con autorización de las normas jurídicas tenemos los sujetos de derecho frente a otros sujetos de derecho en un plano de igualdad con el objeto de desarrollar o determinar aquellas características de observancia de la ley. Dicho de otro modo, en esta condición, el derecho objetivo siempre va a establecer estas condiciones de cómo nosotros vamos a dimensionar a la ley, ¿sí? Cómo nosotros vamos a establecer estas condiciones de límites de la ley penal y sobre todo cómo vamos a establecer estas condiciones de los delitos, de las conductas, ¿sí? Para poder comprender estos mecanismos de observancia general, estos mecanismos de cómo el derecho mismo nos establece cuáles son las líneas de investigación que podemos seguir. ¿Para qué? Para prevenir conductas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros debemos comprender bien por qué el derecho es bilateral, por qué el derecho es coercible, por qué el derecho tiene que ser a veces coactivo, pero también por qué el derecho debe de ser social. Bien, es decir, que en esta condición de establecer el por qué el derecho objetivo y el derecho subjetivo tienen que ser analizados desde una perspectiva natural del derecho y sobre todo cómo van a estar direccionados para poder estudiar derecho penal, nosotros debemos entender que el derecho penal debe tener su conjunto de normas jurídicas, debe atender a este catálogo llamado delitos, catálogo de delitos, así de simple. Y sobre todo que nosotros estamos en posición de la observancia general de los principios jurídicos en materia penal y que a su vez el derecho subjetivo me va a otorgar ese poder, esa facultad o esa autorización que de acuerdo con el catálogo de delitos, frente a otros sujetos de derecho, yo pueda encaminar la actividad que debo desempeñar para poder ejercer cuando se me ha transgredido algún bien jurídico tutelado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, nosotros podemos eh, establecer esos canales del por qué el derecho penal, al ser una condición de normas, pero también una condición de exigencia de las propias normas, surgirá el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es ese poder sometido del Estado para la actividad propia del Estado. Y sobre todo que su poder tiene que estar regulado y controlado bajo el amparo de la ley. Lo que llamamos el imperio de las normas jurídicas o el imperio de las leyes. Entonces, en un contexto jurídico, en un contexto social, en un contexto general, el Estado de Derecho viene a ser la voluntad propia de los ciudadanos, la voluntad propia de nosotros como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros estamos estableciendo esas líneas paralelas de la voluntad general de los seres humanos y que a través de este imperio de la ley se van a concatenar el derecho objetivo como principio de normas y el derecho subjetivo como esa facultad de derecho para poderle exigir al Estado mismo esa normatividad y amparo de la ley. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, jóvenes, ¿qué podemos entender para poder clasificar al derecho penal? Bueno, vamos a establecer ciertos canales jurídicos, ciertos canales de sistematización de las normas, vamos a establecer ciertas condiciones del por qué el derecho penal tiene que ser revisado desde una facultad, desde una pretensión, desde un elemento histórico, desde un elemento del seguimiento de las escuelas, ¿sí? Y sobre todo, que nosotros debemos establecer que el derecho penal va a ser una rama que va a determinar conductas o hechos punibles,
que se consideran delitos y que a través de las penas o sanciones respectivas del propio derecho, vamos a proteger a la sociedad contra la criminalidad. Vamos a establecer esas medidas preventivas para poder, repito una vez más, no erradicar los delitos, pero sí prevenirlos, sí controlarlos hasta cierto punto. ¿De acuerdo? ¿Y con qué objeto? Pues desde luego establecer una conservación del orden social, porque si no, esto sería un desorden, una disolución. Ahora, el derecho penal, a su vez, pretende mantener mediante algunos principios relativos a las penas y castigos la convivencia entre los ciudadanos, la armonía entre los ciudadanos. Sin embargo, como lo referí al principio de la sesión, el derecho penal surge como una medida de establecer lo que antiguamente se ejecutaba como la famosa ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Y entonces, esta condición significaba autorizar a las víctimas a hacer la justicia por propia mano y causar un daño grave al delincuente, lo cual, esto en proporción de la intensidad de la ofensa que se ejecutaba, pues obviamente no era bien visto o no debe de ser bien visto. ¿Me explico? Entonces, para ello nosotros vamos a ver más adelante un poco de historia del derecho penal, pero actualmente hemos establecido que las penas hoy día se sancionan a través de las leyes, a través de lo que es el derecho objetivo, y que a través del derecho sustantivo se van a normar esos ciudadanos a través de esas condiciones jurídicas. Por tanto, respecto de estas condiciones, hoy día tenemos Código Penal Federal, Código Penal para las 32 entidades federativas, y que estas 32 entidades federativas, es importante destacar que el derecho penal tiene su propia normatividad. ¿Me explico? Ahora bien, nosotros, respecto del estudio del derecho, es importante resaltar que el derecho penal se va a dividir en dos partes. Por un lado, la parte general, que establecerá esas condiciones de la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las penas y las medidas de seguridad. Respecto de la parte especial, bueno, estableceremos ahora sí a los delitos en particular en ese estudio de cada uno de las particularidades que tienen los delitos, por la clasificación, por los delitos patrimoniales, por delitos que ponen en riesgo la vida o la integridad física y corporal, por delitos contra la libertad y el libre desarrollo psicosexual, entre otros. Pero también estableceremos dentro de su parte especial el estudio de la penología y las medidas de seguridad a través de lo que es el derecho penitenciario y el derecho ejecutivo de penas y sanciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición, nosotros al establecer estas líneas paralelas de lo que hace el delito, nosotros vamos a ver que dentro de su concepto básico, el derecho penal pertenece a una rama muy específica dentro de la clasificación del derecho. Y esta rama es el derecho público. ¿Sí? Y dentro del derecho público entenderemos que el derecho penal va a regir a todos los individuos por igual. En este sentido, el derecho penal se va a conceptualizar, de acuerdo con Ignacio Villalobos, como una rama del derecho público que va a tener el objeto específico de sostener, mantener y controlar un orden político y social de las comunidades a través del establecimiento de medidas, penas y sanciones que ayuden a prevenir las conductas violentas.